Al igual que los cambios climáticos inusuales que ocurren a nuestro alrededor, vivimos en un entorno donde las preocupaciones de la vida son cada vez peores, según la profecía de la Biblia. En este momento, nadie debe quedarse atrás en el camino al reino de los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos estudiar la palabra de Dios cada vez más, grabar plenamente las leyes, decretos y estatutos de Dios y orar fervientemente para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos. También debemos dedicar tiempo para practicar la unidad y armonía en la fe y poner en práctica las enseñanzas de Dios para que podamos convertirnos en la sal y la luz del mundo. Hoy, con el sermón titulado El templo de Dios y las reglas de Dios, averigüemos por qué todas las leyes, decretos y reglas del nuevo pacto que guardamos hoy son importantes y preciosos. ¿Qué dice Dios sobre cada ordenanza que guardamos? Es una señal que nos permite entrar en el reino de Dios. Por eso, en Éxodo capítulo 31, Dios dijo que el día de reposo es una señal. Además, ¿qué pone Dios en nuestra frente en el día de la Pascua? Cuando pensamos en el hecho de que Dios nos señaló como su pueblo, todas las reglas que guardamos hoy son los grandes regalos de Dios dados a la humanidad para que pueda distinguir claramente si son pueblo celestial o no. Deberíamos grabar esto en nuestros corazones una vez más. Hoy estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El templo de Dios y las reglas de Dios. Hay reglas para servir a Dios en su templo donde lo adoramos, ¿verdad? Siempre debemos grabar profundamente este principio sencillo y claro en nuestros corazones. Hay muchos falsos cristos y falsos profetas en el mundo. Ahora estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿el camino que recorremos es el camino correcto hacia el reino de los cielos o no? ¿No deberíamos tener la sabiduría y la capacidad para distinguir este asunto? Por ello, debemos saber qué ordenanzas y reglas se guardan en el templo donde nos encontramos ahora. Debemos discernir esto claramente. Si se observan las reglas para servir a Dios, este templo será un lugar bendito. Si se lleva a cabo otra regla que no sea de Dios, sin duda estarán adorando a otro Dios. Por eso, debemos confirmar una vez más, a través de la Biblia, que el camino que recorremos ahora es el camino correcto hacia el reino de los cielos. Para hacerlo, estudiamos la palabra de Dios, el agua de la vida, cada día de reposo, recibiendo la gracia de Dios por el Espíritu Santo. ¿No es así? Hoy debemos pensar detenidamente en este asunto, con el sermón titulado El templo de Dios y las reglas de Dios. ¿Se celebrará la Pascua en la sinagoga de Satanás? ¿Se guardará el día de reposo en la sinagoga de Satanás? Nunca. Estas reglas nunca pueden guardarse allí. Entonces, ¿qué se guardará en el templo donde adoramos a Dios? No hace falta decir que se guardarán el día de reposo, que es el mandamiento de Dios, la Pascua, que es el mandamiento de Dios, y el nuevo pacto, que es el mandamiento de Dios, en el templo de Dios, ¿verdad? Si hay un templo con el que no estamos familiarizados, debemos preguntarnos, ¿qué ordenanzas y reglas se guardan en ese templo? Si echamos un vistazo más de cerca al templo, podemos distinguir si es la habitación de demonios mencionada en el libro de Apocalipsis o el templo sagrado para servir a Dios. ¿No es así? Veamos la palabra de Dios para distinguir este asunto utilizando el método específico. Veamos Apocalipsis capítulo 18.
Veamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué le dice Dios a su pueblo que haga en ese lugar? Dios proclama diciendo: salid de ella, pueblo mío. En el capítulo 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Está escrito: se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Su apariencia externa parece majestuosa a los ojos de las personas. Sin embargo, cuando miramos dentro, es habitación de demonios. ¿Cómo podemos conocer su verdadera identidad? Cuando examinamos con el método, esto es, las reglas del nuevo pacto de Dios, como la Pascua, vemos que no se guarda ninguna de las reglas para servir a Dios. ¿Se guarda allí el día de reposo para servir a Dios? ¿Se celebra allí la Pascua? ¿Se observa allí el nuevo pacto? ¿Se celebran allí las fiestas solemnes? Es un lugar donde no se pueden encontrar las reglas de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En el versículo 9, a este lugar también se le llama la sinagoga de Satanás. ¿Cómo podemos distinguir entre la sinagoga de Satanás y la sinagoga del pueblo de Dios? Podemos distinguir fácilmente mirando qué reglas están guardando y qué leyes están siguiendo. De esta manera, necesitamos saber discernir si este es el lugar del que debemos salir o por el que debemos entrar. Está escrito que existe la sinagoga de Satanás, la guarida de los espíritus malignos y la habitación de demonios. Por lo tanto, si estamos en ese lugar sin darnos cuenta, debemos comprender rápidamente su identidad y salir de allí. ¿En dónde debemos entrar al salir de allí? Entrad en Sion sin deteneros. No hay necesidad de detenerse para entrar en Sion. Esto se debe a que Sion es la habitación de Dios, y allí se observan todas las leyes y ordenanzas de Dios para servirle. Por lo tanto, el lugar donde se observan las ordenanzas de Dios es el templo de Dios. Un lugar que solo se llama templo de Dios o iglesia no puede ser el templo de Dios. Pongamos un ejemplo. Si hay un letrero que dice iglesia, pero allí la gente toca un instrumento budista y canta una oración budista, ¿es una iglesia o un templo budista? Es un templo budista, no una iglesia. ¿Cómo podemos comprobarlo? Podemos preguntar, ¿qué tipo de ceremonias se celebran allí? Podemos discernir fácilmente el lugar a través de las reglas. ¿No están de acuerdo? Hay innumerables iglesias como la arena del mar. Todos quieren ir al reino de los cielos, adorar y servir a Dios correctamente, según las reglas de Dios. Sin embargo, si guardan el culto dominical y la Navidad, que no son las ordenanzas de Dios en la Biblia, y levantan la cruz, lo que Dios nos ordena no hacer, ¿este lugar podría ser un lugar para servir a Dios? Aunque este lugar es nombrado como iglesia,
podemos entender claramente, mediante las ordenanzas de Dios, que no es el templo para servir a Dios y que ellos no son el pueblo de Dios, ¿verdad? Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. En el capítulo 2, versículo 9 dice: «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, ¿qué son? Sinagoga de Satanás». Esto significa que su organización y sus reuniones son de Satanás, no de aquellos que sirven a Dios. Creo que debemos tener esta sabiduría para distinguir este asunto. Cuando llegue el momento, muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán y engañarán aún a los escogidos. Cuando suceda esto, recuerden el sermón de hoy y pregúntense: ¿qué reglas se están guardando en esta reunión? En el templo de Dios se deben observar las ordenanzas de Dios. El templo es el lugar donde se lleva a cabo la ceremonia para adorar a Dios, de acuerdo con las leyes y reglas de Dios. Por eso Dios nos llama templo de Dios. ¿Y qué puso en nosotros? Como Dios nos hizo conocer sus decretos, reglas, leyes y mandamientos para servir a Dios, dijo: por lo tanto, sois templo de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. En el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios. ¿No deberían vivir en nosotros las ordenanzas de Dios? ¿No deberían existir en nosotros las leyes y decretos para servir a Dios? Jesús también se describió a sí mismo como el templo de Dios. Veamos Juan, capítulo 2, versículo 19. En Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba. ¿De qué templo hablaba? Del templo de su cuerpo. Entonces, ¿en el Señor de qué se convirtió Jesucristo, el cual es el templo? En Mateo capítulo 12, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre es... ¿Qué es el Hijo del Hombre? Señor del día de reposo. Además, en Lucas capítulo 4, Jesús guardó el día de reposo conforme a su costumbre. ¿Qué debe guardarse en el templo? Las ordenanzas y reglas de Dios deben guardarse en el templo. Por eso Jesús se describió a sí mismo como el templo. Hoy en día, el pueblo de Dios también se le llama templo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué se guarda allí? Solo el lugar donde se guardan los mandamientos, decretos y leyes de Dios puede ser llamado templo de Dios. Aquí, en Sion, donde están ustedes ahora, se celebra el culto del día de reposo. Del mismo modo, el templo de Dios debe ser el lugar donde se guardan las ordenanzas y reglas de Dios, sin importar dónde ni cuándo. Jesús, el apóstol Pablo, otros apóstoles y los santos de la iglesia primitiva, todos guardaban el día de reposo. Pero hoy en día, las iglesias no lo guardan. Con tan solo ver esto, se puede confirmar que nunca podréis entrar en el reino de los cielos si permanecéis en esos lugares. Es más, recibiréis las plagas. Salid de ellas rápidamente, pueblo mío. Podemos confirmar la voz de Dios que proclama esto en Apocalipsis, capítulo 18, ¿no es verdad? En el templo de Dios existe la regla del día de reposo,
Confirmemos esto en Éxodo capítulo 20. En el templo de Dios debe haber reglas de Dios. Dios dijo que destruirá a los que solo dicen ser el templo sin guardar las reglas de Dios porque lo han profanado. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿De quién es esta regla? Esta es la ley y la regla dadas por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos santos mandamientos y leyes en el templo de Dios? Debemos observarlos para convertirnos en el templo de Dios. ¿No es así? ¿Cuál es la voluntad de Dios al establecer el día de reposo? Así como una oruga se transforma en mariposa al mudar su piel, Dios transforma a los hijos celestiales, que son los pecadores del cielo, en seres santos a través de cada día de reposo, aunque no nos demos cuenta de esto. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 1. En Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: «Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo». El séptimo día es el día de reposo, ¿verdad? Veamos el versículo 3. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo Dios al día séptimo. Dios bendijo al séptimo día. ¿Recuerdan la escena en Deuteronomio capítulo 28 donde dice: «Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir»? ¿Qué tipo de personas serán benditas? Son las que guardan todos los mandamientos, decretos y leyes de Dios. Guardar el día de reposo también es parte del mandamiento de Dios, ¿no es así? Somos bendecidos al guardar el día de reposo. ¿Qué más hizo Dios con el día de reposo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Debemos ser capaces de distinguir rápidamente entre la habitación de demonios y la habitación de Dios al ver si se observan o no las ordenanzas y reglas de Dios. Después de cometer pecados en el cielo, fuimos expulsados a la tierra. Sin embargo, Dios permitió a la humanidad la vida de 70 u 80 años. Hay algo que toda la humanidad debe hacer durante ese tiempo. Es aprender cómo recibir el perdón de pecados para poder regresar al reino de los cielos. ¿Cómo podemos regresar al reino de los cielos? Debemos encontrar el camino rápidamente. Sin embargo, como los pecadores no pueden encontrar el camino por sí mismos, ¿de quién necesitamos la ayuda? Necesitamos a quien nos guíe por el camino del reino de los cielos. ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Dios nos reveló y nos hizo comprender este camino para que pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Satanás no solo engañó al pueblo de Dios en el cielo, sino que también trata de bloquear la oportunidad de regresar allí, engañándolos una vez más en la tierra. Por lo tanto, ¿qué dio Satanás a la gente en lugar del día de reposo? Ha hecho del domingo un gran y maravilloso día a los ojos de la gente. Además, en lugar de la Pascua, ha hecho de la Navidad una fiesta mundial. La ha hecho parecer increíble. Hermanos, aunque todas estas cosas parezcan grandes y espléndidas por un momento, son todo mentiras que Satanás está utilizando con el fin de engañar al mundo. ¿No es así? En el pasado, Elías tuvo una batalla espiritual con los 850 profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo para confirmar quién era el Dios verdadero. ¿Qué hicieron todos los profetas de Baal según las ordenanzas de su Dios? Construyeron un altar y adoraron a su Dios, gritando: «Baal, respóndenos, respóndenos». Sin embargo, Baal no respondió.
Elías arregló el altar según las leyes y reglas para servir a Dios e incluso derramó agua en la zanja. Dejó que los israelitas se le acercaran y oró a Dios. Entonces, de repente, un fuego descendió del cielo, secó el agua de la zanja y quemó el holocausto. Conocemos esta asombrosa historia escrita en Primero de Reyes, capítulo 18. Incluso en el Monte Carmelo, los que adoraban a Baal seguían las reglas para adorar a Baal, y Elías seguía las reglas para servir a Dios. Hermanos, hay reglas para servir a Dios. Si miramos de cerca las innumerables iglesias que celebran sus cultos todas las semanas en lo que llaman el templo, podemos distinguir si son los templos de Dios que abren el camino de la salvación y nos llevan al reino de los cielos, o la sinagoga de Satanás. ¿No es así? Por eso debemos examinar diligentemente las ordenanzas de Dios. Debemos conocer las reglas del día de reposo y también las reglas de la Pascua. No podemos ver todo el mundo espiritual porque nuestros ojos espirituales no están abiertos. Sin embargo, Dios nos ha permitido comprender este mundo a través de los decretos, reglas y ordenanzas para servir a Dios. Un templo sin el día de reposo no es un templo para adorar a Dios. Ponen un cartel que muestra que es una iglesia que sirve a Dios. Sin embargo, adoran al Dios Sol. ¿No lo explicó bien el profeta Ezequiel? Veamos Ezequiel capítulo 8, versículo 16. En el capítulo 8, versículo 16 dice: «Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y a qué adoraban? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente». Afirman creer en Dios y se muestran por fuera como una iglesia. Sin embargo, en realidad están adorando al Dios Sol. ¿Dios considera esto correcto? Veamos el versículo 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hoy en día, la gente llama a estos lugares como iglesias, pero adoran al Dios Sol. El culto dominical es un ejemplo. La Navidad es otro ejemplo. Todas estas prácticas son para adorar al Dios Sol, no la manera de servir a Dios. Dios dice: si queréis ser salvos e ir al reino de los cielos, no debéis estar allí. De lo contrario, recibiréis plagas. ¿Y qué más dice Dios? Dios dice: salid rápido, pueblo mío. ¿A dónde nos dice que vayamos? Nos dice que vayamos a Sión. En el templo de Dios debe haber reglas para servir a Dios. Debe existir la ordenanza de Dios. Debemos encontrar ese lugar. Hemos encontrado ese lugar, ¿no es así? ¿Dónde está Sión? Sión, donde estamos hoy, es ese mismo lugar. Hemos venido a Sión preparada por Dios, el lugar donde se guardan los decretos, reglas y ordenanzas de Dios. Debemos seguir las enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre para alcanzar al eterno reino de los cielos. Está profetizado que, con este propósito, Dios vendrá de nuevo a esta tierra en los últimos días y nos enseñará todos los decretos, reglas y ordenanzas para servir a Dios. ¿No es así? Veamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. ¿Y qué haremos? Andaremos por sus veredas. Seguiremos los decretos, reglas y leyes de Dios que Él nos enseña. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios mismo vendrá a enseñarnos la ley del nuevo pacto en los últimos días. ¿Por qué ocurrirán estas cosas? Después de la ascensión de Jesús en su primera venida, los decretos, reglas y leyes de Dios se guardaron en esta tierra hasta el siglo IV. Sin embargo, a partir de ese momento, todas las leyes comenzaron a desaparecer una por una. El día de reposo desapareció, la Pascua desapareció, y todas las leyes del nuevo pacto de Dios comenzaron a desaparecer en la tierra. Según Daniel capítulo 7, ¿quién está profetizado que hará todo esto? Es el que está contra Dios. ¿Quién es? Está escrito que el diablo cambiará los tiempos y la ley. Esto significa que destruirá los decretos, reglas y leyes para servir a Dios. Después de destruirlos, añadió la ordenanza de adorar al Dios Sol. En lugar del día de reposo, añadió el culto dominical. Añadió la Navidad en lugar de la Pascua. Continuó añadiendo tales cosas. Este es el malvado plan de Satanás, que trata de impedir que los hijos de Dios, que pecaron en el cielo y fueron arrojados a la tierra, regresen a su eterno hogar celestial. Por eso ahora necesitamos arrepentirnos mucho. ¿Cuál es el lugar donde se guardan los decretos, reglas y leyes de Dios? Haciéndonos esta pregunta, necesitamos encontrar ese lugar. Ese lugar que debemos encontrar es Sión. El día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto se guardan en Sión. Además, hemos confirmado que la Iglesia de Dios fue establecida por el nombre nuevo. En Sión, el Espíritu Santo y la esposa, que es Dios Madre, nos llaman diciendo, ven. ¿Qué iglesia está cumpliendo todas las profecías de los 66 libros de la Biblia? Si entendemos correctamente las ordenanzas de Dios, podemos encontrar el templo de Dios. Si no podemos distinguir entre el culto dominical y el día de reposo, nunca podremos distinguir entre Sión, el templo de Dios, y Babilonia, la habitación de demonios. ¿No es maravilloso que hayamos venido a este lugar hoy? Estamos plenamente seguros de que estamos en Sión. Debemos dar gracias y gloria a Dios. Dios vino a esta tierra en los últimos días y restauró las reglas del nuevo pacto que Satanás había destruido y cambiado astutamente para hacernos servirlo y adorarlo. Restauró la Pascua, el día de reposo, todas las reglas del nuevo pacto y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha guiado a la Iglesia que tiene fe en la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, y en Dios Padre, que vino con el nombre nuevo, en la época del Espíritu Santo. Dios nos ha llevado a la Iglesia de Dios, que tiene toda esta verdad perfecta. Entonces, solo necesitamos poner en práctica sus enseñanzas. Unámonos en armonía y sigamos las enseñanzas dadas por Padre y Madre. Además, no importa a dónde nos guíe Dios, nunca dudemos del hecho de que solo sus enseñanzas son el camino al cielo. Así, nuestro camino será un camino maravilloso para que regresemos a nuestro eterno hogar celestial sin dejar a nadie atrás. Tengamos fe y marchemos con esperanza en el cielo, hoy, mañana y siempre. Espero que hayan recibido mucha gracia a través del sermón de hoy. Muchas gracias.